abiertas porque esto ya. ¿Qué más tengo abierto? Pues, ya, estamos bien. Esto, ya, ok. Entonces, varios de las premisas que deberíamos plantear, ¿no? La primera es que el origen de la responsabilidad internacional lo constituye el hecho internacionalmente ilícito como hecho que contraría o infringe el derecho internacional. Entonces, la primera de ellas sería la responsabilidad internacional proviene siempre de un hecho ilícito. Esa es una primera cosa. La responsabilidad internacional de los estados proviene siempre de un hecho ilícito eh, y no cabe una responsabilidad derivada de acciones que, aun en principio no prohibidas, pudieran ocasionar daños susceptibles de ser invocados en un plano jurídico internacional, ¿no? Eh, lo que significa que en realidad para que se produzca esa responsabilidad necesitas contar con un acto que sea ilícito, sea contrario al orden jurídico internacional, que a veces puede ser que una acción que tome un Estado pueda causarle daños a otro y sin embargo no se produce una responsabilidad internacional porque lo que requiere es previamente un acto de orden ilícito, un acto ilícito. Si se está actuando en función de la normativa internacional y se produce un daño, eh, el acuerdo de las partes será el que solucione el problema, pero no la responsabilidad internacional, porque efectivamente esa responsabilidad ha surgido de un hecho ilícito, ¿no? Que esa es la primera cosa. Una segunda cosa es que la relación nueva que surge con ocasión de la comisión de un hecho ilícito internacional es una relación de Estado a Estado, ¿no? Entonces, las relaciones asociadas a hechos ilícitos son de Estado a Estado, aunque esto ya lo hemos dicho, ¿ya? Pero habría que recalcarlo, porque hay otros sujetos, activos o pasivos de la relación de responsabilidad que los propios estados, pero solamente cuando el Estado asume su defensa pasaría a ser parte de una estructura de responsabilidad derivada del hecho ilícito, ¿no? Internacional. Ahora, dicha relación 3 es una relación que tiene algunos elementos, ya hemos señalado algunos, ¿no? Digamos, la relación eh, interestatal es primero bilateral, es directa, ¿ya? Entre el Estado titular de un derecho subjetivo lesionado y el Estado al que se le atribuye este hecho. Es bilateral y directa, vamos a ponerle entre el Estado responsable y el Estado, vamos a decir, afectado, ¿ya? No es posible de esta forma una acción en el sentido de reclamación internacional que se base en la titularidad de intereses que no han sido elevados a derechos subjetivos, ¿no? Eh, porque a veces las reclamaciones pueden versar sobre cuestiones que no han sido reconocidas internacionalmente como derechos subjetivos, ¿no? Como derechos subjetivos. Entonces, sí hay algunos casos, ¿no? Que están asociados a cierto tipo de reclamaciones. Si hay países que no han suscrito ciertos acuerdos o convenios internacionales,
Eh, yo estaba pensando, por ejemplo, en estados como Liberia o Etiopía, eh, parte de los Emiratos Árabes Unidos también, que son países en donde en cierta medida eh, no todas las convenciones sobre derechos humanos han sido ni suscritas, pero ratificadas. Estaba pensando, por ejemplo, en temas asociados a derechos de la infancia y adolescencia, derechos de los niños. Señor Hernández, tiene una pregunta. Sí, doctor, buen día. Usted manifestaba sobre que las responsabilidades internacionales como que derivarían de actos ilícitos, ¿verdad? Ujú. En ese sentido, doctor, podríamos entender que tal vez no siempre se podría cumplir esa premisa. Pero se lo manifiesto porque, por ejemplo, en el caso venezolano y en el caso cubano, por ejemplo, me parece que en el 70, en la década de los 70, luego de la llegada de Castro al poder en Cuba. En Cuba me parece que se genera un éxodo masivo hacia la Florida por parte de los cubanos que no estaban de acuerdo con el régimen castrista. Y en ese momento el régimen castrista aprobó y dio la libertad para que salgan masivamente los cubanos que no estaban de acuerdo con el régimen y se exiliaran en Cuba, así que en Estados Unidos. Entonces, ellos salieron legalmente de Cuba, los ciudadanos cubanos que no estaban de acuerdo con el régimen, pero eso generó en Florida y en Miami la llegada de cientos y miles de cubanos. En el caso reciente, venezolano, podríamos entender que el gobierno venezolano tomó ciertas medidas dentro de sus orientaciones políticas, lo cual no permitió, no generó bienestar en la ciudadanía y muchos salieron del país. Ese impacto que tiene a nivel internacional la llegada de venezolanos, en este caso Ecuador, Colombia, no podría ser reconocido, digo yo, como un acto ilegal del gobierno venezolano, porque esos ciudadanos salen legalmente, muchos, y finalmente impactan, inciden en los países vecinos. ¿Cómo podríamos un poco ahí entender sobre la base de esta premisa esas lógicas o hechos ocurridos recientemente, doctor? Sabe que es una pregunta complicada, súper complicada, porque plantea varios escenarios de difícil configuración. En todo caso, bueno, intentemos un poco desmenuzar el contenido de eso. La primera cuestión es, partimos de la idea de que para establecer responsabilidades internacionales necesito algunos elementos. Uno de esos, uno de esos elementos claves es que un país que tiene derechos subjetivos ha sido vulnerado en cuanto a sus derechos subjetivos. Y hay otro país, del otro lado, que es el país agresor, vamos a decirlo de alguna forma, que ha vulnerado los derechos subjetivos del país afectado. Entonces hay un agresor y hay un afectado. Y el vínculo entre los dos, esa relación interestatal entre los dos, es una relación asociada a una vulneración de derechos subjetivos. Es decir, hay un hecho ilícito que es contrario a la normativa internacional, que vulnera los derechos de un país afectado. ¿Ya? Ese es, digamos, ese es nuestro contexto. Entonces, desde ese punto de vista, pensando quizás en los dos casos tienen una temporalidad un poco diferente, eh, que han funcionado de una manera un poco diferente. En el caso cubano, eh, ¿cuál podría ser el derecho subjetivo vulnerado? ¿Y quién podría ser el país vulnerado? Quizás eh, nosotros nos pondríamos a pensar, a ver, el hecho de que una sección de la población de un país salga al exterior, en principio
no configura una agresión de uno contra otro. Quizás, yo diría así, quizás eh, los agredidos podrían sentirse, no necesariamente digamos que es así, pero pensando en cómo configurar el tema del hecho internacional, quizás los agredidos podrían ser considerados la población cubana. ¿Y quién sería en ese caso el agresor, entre comillas? Sería el propio gobierno cubano, ¿no? O el Estado cubano. Entonces, viendo esa situación, me parece que ahí no hay una relación interestatal, porque lo que termina pasando es que hay un grupo de personas que están inconformes con un régimen en particular y deciden salir. Y el régimen no les pone eh, trabas para esa salida. Y salen libremente. Llegan a otros países en donde, bueno, finalmente les reciben. Les reciben de buena gana, de mala gana. No sé, eso quizás cabría para otro debate y en otro contexto, pero finalmente les reciben. ¿Hay ahí una vulneración de un Estado contra otro? En términos generales, me parecería que no se configura la idea de un hecho ilícito. O sea, Cuba no estaría planteando o ejecutando un hecho internacionalmente ilícito y Estados Unidos no podría ser víctima desde ningún punto de vista, ¿no? Eh, Hay una decisión que se toma al interior y hay gente que sale, pero finalmente no hay una postura agresiva. El caso venezolano es bastante similar. Hay unas condiciones, digamos, sociopolíticas, que hace que se produzca una salida de la gente, una salida abrupta hacia los países vecinos, pero tampoco hay, en esencia, tampoco habría un proceso agresivo. En algún momento, en el caso venezolano hay quizás una pequeña diferencia. eh, que en algún momento yo escuché, pero no he podido yo corroborar eso, o es difícil corroborar. Eh, yo escuchaba en un foro, ya son algunos años, pero de esto, yo creo que son unos 10 años atrás, quizás un poquito más incluso. Yo escuchaba en un foro a un experto en seguridad que comentaba que una de las eh, decisiones que tomó el ex presidente Hugo Chávez, ya fallecido hoy, fue dentro de esta marea humana que salió de Venezuela, él decidió expulsar gente que estaba perseguida por delitos comunes, delincuentes, ¿no? Eh, Decidió aprovechar para sacarles con esa oleada de gente y se vayan a otros países. De alguna manera como una autodepuración. Eh, yo no, o sea, yo entiendo, él presentó algunos datos, algunas pruebas y tal, pero no sé si eso será verdad en la práctica. Quizás ahí podríamos tener algún tema de un asociado a una cuestión que tiene que ver con la buena fe de los pactos internacionales, o sea, de cómo se maneja eso, porque eso es casi como exportar delincuencia, casi. Quizás por ahí podría entenderse que se configura, pero que ahí sí hay una condición de agresión. Pero es tan surrepticio que es tan difícil establecer eso que no creo que llegue a ser considerado como un acto, un hecho ilícito internacional. No puede suceder. Quizás hay otros casos, no son los únicos. Recordemos el mismo caso nuestro, la crisis bancaria del año 99, que expulsó a varios ecuatorianos fuera del país. Me parece que ahí también sucede, digamos, no son realidades totalmente
similares, pero tienen características particularmente vinculadas, ¿no? Eso me parece que sí habría que considerar. Ahora, estos tres casos, Cuba, Venezuela, nosotros, me parece que no terminan de configurar un hecho un hecho internacionalmente ilícito. Pero hay un hecho que sí podría ser considerado como tal y que es bastante claro en ese sentido. Y que, bueno, el año pasado se estaban conmemorando 25 años de la agresión, que es el atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Porque ahí sí hay una agresión y ahí sí había un hecho ilícito internacional. Y ese sí era un acto de Estado, era un acto de guerra, prácticamente. Eh, donde se ha analizado la respuesta estadounidense, digamos, que fue una respuesta militar, como un acto de legítima defensa internacional incluso. Es decir, ese sí creó responsabilidades sobre Afganistán. Eh, me parece que ahí sí hay una diferencia, porque ahí sí hubo una agresión. Ahí sí hubo un caso claro, agresivo, ¿no? De este tema. Me parece que ahí sí hay un acto ilícito, ¿no? Que es entrar al territorio de otro y, digamos, interferir sus sistemas de seguridad, tomar un avión y explotarle en el corazón económico del país. Digamos, o sea, es brutal el tema, ¿no? Cuando uno lo va analizando detenidamente, es un ataque directo, una declaratoria de guerra. Y me parece que ese se configuraría como un ejemplo clásico de un hecho internacionalmente ilícito. Ahora, en el otro lado también. O sea, la intervención que hace Estados Unidos finalmente en Venezuela, me parece que también configura lo mismo, ¿no? Esa intervención y llevarse al presidente, me parece que es lo mismo. Pero en los dos casos, yo vería que hay hechos ilícitos internacionales. En los dos casos, si nosotros analizamos lo que hemos dicho, hay un hecho ilícito, que es la intervención en territorio extranjero de otro país. Hay una relación de Estado a Estado, Afganistán, Estados Unidos en un caso, Estados Unidos, Venezuela en el otro. La relación interestatal es bilateral entre los dos, es directa entre el Estado responsable y el Estado afectado, ¿no? Y las consecuencias, que sería una cuarta cosa, que nosotros hemos dicho, o bueno, no hemos dicho todavía, pero las consecuencias de todo hecho que origina una relación de responsabilidad que se configura de esta manera, se traduce en términos generales en una obligación de reparar a cargo del Estado al que el hecho le es atribuido. Y en los dos casos hay una obligación de reparar. No. Eh, claro, el hecho de cómo reparas es el tema, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos podría buscar la reparación. De hecho, bueno, hubo un proceso ahí de reparación, pero claro, quizás Venezuela no tiene el mismo poder de Estados Unidos para reclamarle una reparación sobre eso. Entonces, en términos generales, me parece que los dos elementos configuran un hecho internacionalmente ilícito. Los dos casos, con Afganistán y con Venezuela, donde está un mismo actor que en un momento es víctima y en el otro momento es agresor. Pero pueden haber otros elementos, ¿no? Alrededor de todo el proceso. Entonces, eso, digamos que queda como para conversarlo y para debatirlo. Pero, no sé, en el caso de la migración venezolana, cubana y la propia ecuatoriana, que yo planteaba como ejemplo complementario, yo no estoy tan seguro de que pueda ser considerado un hecho ilícito internacional. O sea, de hecho, en mi opinión, no hay elementos suficientes que configuren esta condición. No sé si eso le contestó su inquietud.
Sí, doctor, sí, sí, el análisis me parece que es el aceptado, ¿no? Por todas las variables de cada uno de los ejemplos que influyen en ello, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Chévere. Ok, bueno. Entonces, incluíamos esta última, ¿no? Em, la consecuencia de la responsabilidad estatal e internacional es la reparación, ¿sí? Y es la reparación, pero ya, a ver, esa sería la última premisa. Eso, desconecto ya. Ya, ahí está, vaya. Ahora, vamos a decir que los cambios que han venido en la estructura y el funcionamiento de la sociedad internacional han provocado, si no una revolución en las reglas por las que ha venido rigiéndose la responsabilidad internacional, sí una reconsideración y revisión parcial de las pautas tradicionales al derecho internacional público, que no puede dejar de influir en la aplicación práctica de dichas reglas. Por ejemplo, esta idea de que hay otros involucrados en estos procesos de responsabilidad necesariamente han producido la aparición de nuevos actores del derecho internacional que en la práctica, como vimos ya en clases anteriores, se han vuelto sujetos del derecho internacional, como el caso de las organizaciones internacionales o la creciente aceptación de la subjetividad jurídico internacional, en algunos casos parcial del individuo, como pasa, por ejemplo, cuando se producen estos juzgamientos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para citar un ejemplo, ¿no? Y asimismo, los riesgos que el recurso, vamos a decir, a la tecnología confiere a ciertas actividades, a nuevos planteamientos en materia de relaciones económicas, la progresiva toma de conciencia por parte de la comunidad internacional de que ciertos comportamientos ilícitos son particularmente graves, porque representan agravios contra la misma comunidad en su conjunto y no solamente en relación a estados específicamente determinados, ha cambiado la forma de medir las responsabilidades. Eh, hay nuevas tendencias que empiezan a apuntar hacia la responsabilidad internacional, um, y que empiezan a cambiar esta idea de que solo el hecho ilícito configura un tipo de responsabilidad. Entonces, hay algunas tendencias, ¿no? Tendencias actuales que quizás vale la pena mencionar. Tendencias actuales sobre la responsabilidad internacional. Una primera cosa que nos aparece así de entrada es que la responsabilidad internacional podría surgir también de hechos que, si bien no son ilícitos, sí causan daño. O sea, en la práctica de las relaciones, ¿no? Sí causan daño. Hechos que no son ilícitos, pero que sí causan daño. Ahora, el tema es cómo compruebas el daño, cómo se comprueba el daño. Esto se ha presentado principalmente en materia de medio ambiente, ¿no? Ah, porque, como ustedes saben, los ecosistemas tienen un carácter global, tienen un carácter holístico. Y hay muchos países alrededor del mundo que comparten recursos naturales. Por ejemplo, ríos, por ejemplo, lagos, por ejemplo, montañas o cadenas montañosas, ¿no? Eh, Yacimientos de petróleo o mineros, ¿no? Digamos que
sea, estos elementos configuran la idea de que cada acción que pueda ir tomando el Estado, aunque no es ilícita, sí puede causar daño. Por ejemplo, pensemos en un curso de aguas internacionales, de aguas internacionales. Eh, Supongamos que se trata de un río eh, que atraviesa dos o más países. Si yo decido construir un asudo, una represa en uno de esos ríos, eso es nacional e internacionalmente lícito, porque yo tengo constitucionalmente la obligación como Estado de proveer servicios públicos a mi comunidad. O sea, yo necesito que la comunidad, por ejemplo, tenga acceso al agua potable, o necesito que la comunidad tenga, ahora que me hablaban justo de que hay apagones en Esmeraldas, yo tengo la obligación de dotarle a la comunidad de energía eléctrica. Esto es una obligación. Pero ¿qué pasa si yo, en ese proceso de dotación de energía eléctrica o de provisión de agua potable, durante el proceso de construcción, al construir el azud o la represa, le dejo sin agua a las comunidades del país vecino? Yo no he actuado de manera ilícita. No hay ilícito ahí, pero sí hay un daño. No es ilícito, pero sí hay un daño, ¿no es cierto? Entonces, esto cada vez más se empieza a entender como una estructura de responsabilidad que no está dependiendo o no está derivándose de un hecho deliberadamente ilícito internacional, sino que más bien corresponde a un acto soberano del Estado de explotar sus recursos de acuerdo a sus propios intereses, pero que finalmente impacte en otro, en el ejercicio también soberano de sus propios derechos. Entonces, este es un tema que se está integrando ya y que de hecho está empezando a existir jurisprudencia al respecto. Uno de esos casos ha sido el famoso, bueno, hay un caso bastante famoso que ha tenido mucha historia en la Corte Internacional de Justicia, eh, que es el caso de una represa, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, pero les voy a dar el nombre exactamente. La represa Hoover era, o otra represa. No, es en Europa, una, Nagasaki Boros, algo así me parece. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Hungría y Eslovaquia, me parece. Eso, creo que el nombre es difícil. Galchibono Najimaras, ¿no? Eh, bueno, el nombre es un poco difícil, les voy a pegar para que le vean como ejemplo, ¿no? Es un proyecto hidroeléctrico en el río Danubio. El nombre es un poco complicado. ¿Ya? Este es un caso bien, bien común. Es un caso bien particular porque ha sido un caso muy largo, de muchos años. Es un caso, más o menos es el tema, ¿no? El río Danubio es un río que atraviesa varios países europeos, entre ellos Austria, Eslovaquia y Hungría, ¿no? Serbia también, una parte de Serbia. Y justo pasa por las capitales de los países. Es interesante, porque pasa por Viena, pasa por Bratislava, pasa por Budapest y pasa por, eh, ¿cómo es la capital de Serbia? Eh, se me, se me escapa el nombre.
Mm, Belgrado, Belgrado. ¿Verdad? Belgrado. Yo le iba a Ya. decir Bosnia. Ah, Yo le iba a decir Bosnia, doctor. Bosnia, ese es otro país, en cambio, ¿no? Bosnia-Herzegovina es otro país que forma parte de Yugoslavia, o formaba parte de la antigua Yugoslavia. Se me escapó Belgrado y yo he estado ahí físicamente. Tengo fotos ahí a la orilla de la derivación de este río. En Bosnia, doctor. Es muy bonito Belgrado. Bueno, es la capital. Es un proyecto complejo, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Es que en un principio Checoslovaquia y Hungría, Checoslovaquia era un solo país, eh, suscribieron un acuerdo para, digamos, no perjudicarse el uno y el otro y hacer un proyecto hidroeléctrico en el río Danubio. Y firmaron el acuerdo, Checoslovaquia y Hungría. Pero como ustedes saben, cuando cae el muro de Berlín, las repúblicas que eran socialistas y las dos eran socialistas, sufrieron cismas internos. Eh, Hungría en principio no tuvo un problema mayor porque digamos que su propia nacionalidad y sus propios principios no estaban en cuestionamiento con ningún otro. Era bastante claro, digamos, la cohesión nacional. No hubo mucho problema, pero Checoslovaquia sí, porque Checoslovaquia quizás era la unión como a la fuerza de dos naciones, de Chequia, que es conocida ahora como República Checa, Chequia y Eslovaquia. Y ahí sí tuvieron un problema, tuvieron un cisma importante. Y entonces, claro, como la República Checa se separó de Eslovaquia, también se separan los proyectos, también quedan flotando. Y la represa está Najiboros, caso Najiboros, la construcción de esta represa, pues eh, quedó en manos de Eslovaquia en principio, pero claro, los eslovacos decían, oye, pero aquí había que poner dinero y nos comprometimos los dos. Entonces, República Checa le dijo como, a mí eso no me interesa porque ni siquiera pues que voy a recibir, digamos, el agua es, la represa y el proyecto hidroeléctrico es para el lado de Eslovaquia, no es para nosotros, así que nos abrimos. Pero claro, eso plantea un problema grave porque significa que Eslovaquia se quedaba sola con una economía prácticamente a la mitad. Son países que, digamos, tienen economías que son un poco más fuertes que las nuestras, pero que aún así muchas veces tienen dificultades, ¿no? Así es que, claro, vino ese problema, tenían el proyecto y Eslovaquia no podía enfrentar. Entonces Eslovaquia dijo, dejemos así. Y a Hungría eso no le cayó pues nada en gracia, porque efectivamente dejemos así significaba gastos que ya hicieron, parte del río que estaba, digamos, desviado y esto tenía un impacto ambiental importante. Entonces, ¿a quién le tocaba asumir la mayor parte del impacto ambiental? Era Hungría. Y a Hungría ya no le cayó muy en gracia. En principio ahí no hay un hecho ilícito internacional, pero sí hay un efecto derivado, claro, de una situación que, o sea, no te la imaginas. Se pare un país de pronto, ¿no? De un día para otro. O sea, hay separatismo, porque en Europa los nacionalismos pesan y mucho. Y eso, digamos, termina decidiendo que los países se separen finalmente. Así es que fue bastante compleja la situación en general y, y entraron en un proceso que ha durado casi 20 años, que no termina de cerrarse. Eslovaquia y Hungría no han terminado de ponerse de acuerdo. Entonces la represa finalmente se terminó por parte de Hungría, pero Hungría espera esta idea que nosotros decíamos, ¿no? Una responsabilidad internacional genera una reparación del daño. O sea, necesita, digamos,
vincularse con una reparación económica. Y Hungría terminó el proyecto, pero requiere que le paguen su parte, porque finalmente ese proyecto estuvo pensado para los dos países, pero una parte incumplió. Entonces es complicado porque como la contraparte era Hungría, claro, la República Checa tenía que demandar a los dos, pues los dos eran parte de lo mismo, pues la República Checa dijo, "No, conmigo no hay lío". Y los otros como que han estado peleando y han dicho finalmente, no, nosotros no nos favorecen, no estamos interesados en el proceso, y eso impacta directamente en la idea de causarle daño al otro país. Entonces, esos elementos son elementos de importancia para esta condición. Entonces, hoy en día la admisión de una responsabilidad objetiva o por riesgo que se deriva de la relación entre países, que parte de una actividad que no es prohibida, pero que causa daño, es una cuestión que el derecho internacional público está considerando como parte de las responsabilidades no necesariamente derivadas de un hecho ilícito, ¿no? Entonces eso es súper trascendente. Una segunda cosa que nos ha parecido es que hay una irrupción, por decirlo así, de nuevos sujetos internacionales, ¿no? De nuevos sujetos internacionales, ya sean activos o pasivos, que producen daños, ¿ya? Eh, y claro, esto en realidad, corporaciones, ¿no? Nosotros recientemente, me parece que hace 3 años, bueno, casi 3 años, no 3 años exacto, iniciamos un proceso judicial contra un barco pesquero chino, que le encontramos, una guardia ecuatoriana le encontró haciendo pesca ilegal ahí en la zona de Galápagos, ¿no? Los ejemplos que yo tengo son más ambientales, porque en esa parte trabajo más, así que por eso es que sí, me acuerdo de estos procesos más frecuentemente. Entonces, claro, en el 2023, diga. Doctor, hay también otros casos en materia ambiental que son, me parece, importantes. No sé si hayan trascendido a nivel nacional y haya algún seguimiento o alguna data al respecto. Acá en Esmeraldas, perdón que le interrumpa, ¿no? Sí, Su sí. ejemplo, pero No, no, digas. también en materia ambiental quería ponerle a usted tal vez en contexto, tal vez le interese un poco en algún momento hacer seguimiento o buscar información sobre el tema. En Esmeraldas han habido algunos derrames de petróleo en el río Piche, río Esmeraldas, pues, y usted sabe que esos ríos desembocan al Pacífico, ¿no? Al Océano Pacífico. Y pues por corrientes naturales, mareas y todo eso, este petróleo ha ido a dar a orillas de eh, lugares y asentamientos o departamentos de Colombia. Entonces, aquí podríamos entender también, o podríamos tener un ejemplo de un impacto de algún acto realizado, pues, o alguna situación generada acá en otro país que impacta a otro. Esos datos son importantes porque en Esmeraldas permanentemente suelen ocurrir, lamentablemente, este tipo de situaciones que impactan a la naturaleza de forma tan alta y que han impactado también, pues, y han generado malestar y me imagino que debe haber algún acto internacional por parte del gobierno colombiano sobre estos impactos negativos ambientales por parte de Ecuador. Eso, doctor. Ujú. A ver, le cuento un poco, ¿no? Porque ahí hay un tema que tiene que ver en realidad con el propio desarrollo ecológico y digamos qué es lo que termina pasando con el proceso petrolero. Colombia no ha hecho ninguna reclamación directa,
Y no he terminado haciendo una reclamación directa porque en muchas ocasiones, cuando a uno como abogado le piden hacer una evaluación de cuáles son las posibilidades técnicas de una defensa internacional, a veces los países terminan desistiendo. ¿Cuál es el tema, no? Hay, eh, digamos que en varios departamentos colombianos, sobre todo de la zona sur, y, e incluso algunos departamentos, bueno, no sé si son departamentos en el Perú, eh, pero en algunas zonas de la parte norte del Perú, eh, sí se ha podido percibir la presencia de, sobre todo, agua de formación. Eh, claro, el tema es que am, el petróleo cuando está en contacto con el agua, si bien no se mezcla, no pueden mezclarse molecularmente, no se mezcla, eh, es esa, digamos, ese contacto libera cierto tipo de hidrocarburos aromáticos que quedan en el agua. Entonces esa agua deja de ser agua como tal y pasa a convertirse en agua de formación. De hecho, cuando el petróleo se encuentra en el yacimiento, o sea, debajo de la tierra, y es extraído, eh, uno de los procesos que se utiliza para que pueda ser comercializado el petróleo y utilizado en la práctica es separar el crudo, vamos a decirlo así, el crudo del agua de formación. El agua de formación va, digamos, a un estadio de disposición final, que normalmente es el confinamiento, el aislamiento, y se utiliza solo el crudo. Pero cuando el crudo vuelve a estar en contacto con, digamos, con agua, ya sea con el agua oceánica o ya sea con agua dulce de los ríos, eh, estos hidrocarburos aromáticos que son parte de la contextura propia o de la estructura del petróleo se quedan en el agua y el agua queda contaminada. O sea, esa es la razón por la cual se contamina. Pero no hay que olvidarse de una cosa, el agua es un disolvente cuasi universal. Entonces el petróleo en agua, como cualquier otro elemento en agua, tiende a disolverse. ¿Ya? Tiende a disolverse. Hay muy pocas cosas que, digamos que el agua se le dice disolvente cuasi universal, aunque casi que es universal en realidad. De hecho, cuando éramos niños, nos enseñaban eso, ¿no? Como el disolvente universal, es decir. Y en realidad porque sí disuelve todas las sustancias, pero hay ciertas sustancias que se demora un periodo de tiempo mucho más largo y en el tiempo parece que no se disolvieron. Se disuelven durante muchos años, muchas veces miles o millones de años. Quizás ese es el caso petrolero. Entonces, el tema es que cuando se produce un derrame en el Ecuador, el recorrido que hace el agua hace la cantidad de petróleo se vaya disolviendo, ¿no? Cuando entra en contacto con el agua del mar, ese curso natural que tiene hace que vaya disolviéndose. Entonces, cuando llega ya a las costas colombianas o peruanas, llega una cantidad disuelta, muy disuelta. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para, eh, digamos, corregir esa situación? Físicamente lo que tiene que pasar es que el Ministerio de Medio Ambiente, no sé cómo se llama en Colombia, pues nosotros el Ministerio de Ambiente y Energía, pero en Colombia la autoridad ambiental, digamos, tiene que ir al sitio donde encuentran estas manchas de agua negra, que es básicamente ya agua de formación, que es el resultado de haber disuelto parte del petróleo en el agua y que ha llegado a esa costa, tomar una muestra, llevarla al laboratorio y hacer un análisis del porcentaje de partículas por millón que hay de ese petróleo en el agua disuelto. Y ese es el punto de partida de una potencial demanda internacional, o ese es un punto de partida de una potencial reclamación internacional. Ahora, igual que lo que hacemos los abogados a nivel local, se hace a nivel internacional, es decir, hacer un análisis de cuán conveniente o no es una defensa técnica en ese sentido y qué es lo que qué es lo que voy a obtener. Eh,
Es una cosa normal que sucede. Es como cuando alguien, por ejemplo, viene y le dice a uno como abogado, oiga, me estafaron. Pongo un ejemplo para, para equiparar la cosa. Me estafaron y ¿cuánto le estafaron? Me estafaron $1,000. Entonces, quizás, claro, es una estafa, uno tiene derecho a reclamar, está muy bien, está perfecto, pero $1,000 es ínfima cuantía. Y tal vez el proceso o cómo se lleva el proceso implica, no necesariamente por el tema del dinero, porque quizás recupere el dinero con intereses, quizás el fallo judicial cubre las costas también, entonces quizás el demandante, quizás el denunciante o el que hace la acusación particular por un tema de una estafa, logra resarcirse de los daños, pero sin embargo el proceso es tan agobiante, es tan complejo, el procedimiento es tan desgastante para ese denunciante, que muchas veces uno como abogado tiene que decirle, vea, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena que usted se enfrente a un juzgado penal, la policía, la fiscalía? ¿Vale la pena esto? O sea, muchas veces la verdad es esta, para atender ciertas diligencias le toca estar pidiendo permiso en el trabajo, le toca dejar abandonada la casa, los hijos, la familia. ¿Vale la pena eso o simplemente ya le estafaron? La próxima vez tenga más cuidado y no prosiga. Yo sé que quizás que eso salga de un abogado no es tan correcto porque la verdad es que siempre se debe tratar de defender los derechos de la gente, pero, pero a veces eso tiene que ver con una situación que a veces le supera. Eh, claro que se hacen algunas cuestiones. A veces la gente quizás no es que le estafó, sino que no le pudo pagar. Claro, el abogado tiene que hacer un análisis de eso. Capaz que llega a un acuerdo y dice, vea, no le voy a pagar los 1,000, le voy a pagar 500. Y como siempre se suele decir, un mal arreglo es mejor que un buen juicio. Bueno, se acepta y todo lo demás y algo se recupera. Bueno, pueden pasar esas cosas. A nivel internacional también se hace lo mismo. ¿Qué tan válido resulta plantear una reclamación internacional con el vecino, crear un conflicto con el vecino por un tema que probablemente si yo, digamos, gasto mucho menos que todo el proceso judicial internacional y las pruebas y todo, limpio la parte que me toca, que es menos costoso? Es decir, mando un grupo técnico que coloque ahí varios elementos químicos y me limpien la orilla de mi playa y que quizás eso es menos costoso que una defensa técnica de abogados y de bufetes. Entonces, la decisión del país puede estar enfocada ahí. Entonces, se ha sabido que ha habido conflictos internacionales, por eso, en nuestro caso no, en nuestro caso no, en nuestro caso no. Pero claro, sí han habido cierto tipo de conflictos en aguas, cuando ha sucedido algún derrame en aguas territoriales de otro. ¿Por qué? Porque ahí sí, eh, muchas veces, si es que, digamos, a British Petroleum le pasó eso, ¿no? Le pasó en la costa finlandesa. Claro, se les hundió, encalló un buque con, digamos, un buque de estos enormes que llevan eh, petróleo, se le encalló pero claro, ahí la mancha es brutal y no en la costa, pero digamos está en aguas territoriales de Finlandia. Ellos sí plantearon un juicio, porque eso era grave. O sea, ese era un derrame grave, y que estaba concentrado además en aguas territoriales de otro país. No es que, digamos, en ese caso el buque tenía bandera británica, porque era de British Petroleum, y ahí sí, pues hay una conflagración internacional, porque efectivamente en ese punto eran aguas territoriales de otro país. Pues ahí sí fue. Pero esto de que naturalmente le lleva el agua a los restos del petróleo, eh,
eso es un poco complicado. Y entonces yo le empato con el tema este que les contaba de los chinos pescando en aguas territoriales. Eso ahí no es que, digamos, esta afectación es directa, porque nosotros a los chinos les encontramos en aguas territoriales ecuatorianas haciendo pesca ilegal de tiburones, porque a los chinos les encantan las aletas de tiburón, y nosotros les encontramos ahí. Claro, ahí sí, pues, o sea, ahí no hay nada que hacer, ahí está clarísimo el asunto. Entonces, en un principio nosotros les juzgamos como delincuentes comunes, que eran eso, y retuvimos el buque. Hubo ahí unas negociaciones internacionales, se devolvió el buque, pero la gente quedó detenida y digamos que los chinos también estaban conscientes de la vulneración. Entonces llegaron a, digamos, a un acuerdo de que se devuelve el buque, pero los presos quedaban y tal, y, no sé qué, y hubo un proceso ahí. Pero claro, eso es en aguas territoriales, que es un poco diferente. Lo de Colombia, yo, como le digo, no he conocido así un caso en que ellos hagan una reclamación oficial a través de Corte Internacional de Justicia, y creo que tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el análisis técnico que ellos hacen. Es más barato que limpie directamente que se ponga a plantear demanda. Puede salir mucho más caro, ¿no? Puede salir mucho más caro este proceso, ¿no? Internacional. Sí, en la parte práctica resulta súper caro. Eh, no sé por qué me hizo acuerdo aunque no es derecho internacional público, pero me hizo acuerdo de la reclamación que hizo Chile en la FIFA en la eliminatoria pasada por que le sancionaron al Ecuador con 3 puntos. Eh, Claro, por el jugador Byron, ¿Cuánto les por la costó? alteración de edad, creo que era. Claro. ¿Y cuánto les costó? O sea, es una mala decisión. Finalmente, ¿cuánto costó? Les costó carísimo y no lograron nada. Entonces, Claro, y no sí, lograron nada y no clasificaron y Ecuador sí clasificó. claro, esto no es internacional público, pero tiene que ver con una defensa técnico-jurídica. Y usted analiza. Entonces, claro, el abogado que le va a decir, sí, vamos, haga, pero eh, cobra, pero claro, cada país tiene su grupo técnico y que tiene que decidir qué hace. Y si toma una mala decisión, pues le pasa eso. Por eso decía, claro, en ese caso no es derecho internacional público, es derecho internacional privado, pero ahí es un error de la defensa. Yo cuando escuché la noticia de que ellos iniciaban este proceso, dije, yo no haría eso. Es, es, es evidente que van a perder, aunque les den la razón, iban a perder en la práctica, no ganar nada y además que te cobren la cantidad de dinero que les cobran, que después Pero ellos mismos dejan. ahí podríamos, doctor, ahí podríamos entender que en el marco de lo legal, ellos ganaron el proceso, ¿no? Generando, pues en este caso, por parte del juzgador, un fallo con una penalización de reducción de puntos. Bueno, no había un jugador, en este caso la FIFA, que es el organizador, tiene su cuerpo colegiado, pues que toma decisiones, ¿no? Y en ese caso, sí, legalmente, pues bueno, ellos tuvieron a favor el fallo, pero futbolísticamente, y que es lo que interesa, no obtuvieron nada, porque finalmente no clasificaron, y eso también, el hecho de clasificar, significa dinero que le ingresa a las arcas de la federación. Entonces, fue prácticamente un fraude eso, ese proceso, una estafa para ellos mismos. Sí, bueno, ellos dijeron eso, ¿no? Pero la verdad es que sí hay un compromiso, o sea, también me parece que es un tema muy interesante como para conversar también desde el punto de vista ética del abogado. Eh, Porque claro, yo, digamos, en principio, si usted se acuerda de todo el proceso, ellos ante el ente rector, digamos, de la materia, que era la FIFA, ellos perdieron, en realidad. La FIFA no aceptó. El fallo que ellos obtuvieron de la pérdida de puntos viene de un tribunal de fútbol, o sea, de un tribunal de deportes, fuera de la FIFA, que fue un fallo posterior. Y, o sea, si yo ya
digamos, de hecho era medio una locura hacer una primera reclamación en la FIFA, jurídicamente hablando. Era ya sabiendo que has perdido en el ente rector, era una locura meterse a hacer otra reclamación. Claro que, como usted dice, jurídicamente les dieron la razón en el sentido de que eh, efectivamente les sancionaron al Ecuador con la pérdida de puntos, pero finalmente eso, digamos, no les llevó a conseguir lo que ellos querían, que era básicamente que les asignen esos puntos a ellos, ¿no? Porque esa era, a fin de cuentas, la única condición que ellos me parece que buscaron y que no pudieron. Lograron sancionar al vecino, pero no lograron el objetivo que perseguían. Y sí, pues ellos mismos han dicho varias veces que se han sentido estafados por eso, pero también es una decisión que tiene que ver con, digamos, con el nivel de conocimiento que en cada país se tiene. Por eso hay grupos de abogados que son los asesores que tienen que tomar una decisión eh, contrastada con los hechos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que le decía, o sea, también de parte del abogado. El abogado les ofreció algunas cosas que en la práctica no convienen y eso tiene que ver con la ética del abogado también. Porque nosotros no podemos, y que a mí me parece eso una cosa súper complicada. Recuerden que hace un par de semanas nomás empezamos a hablar de este tema de los derechos humanos, no, un poco más, pero hablamos del tema de los derechos humanos y decíamos que gran parte de la estructura de los derechos humanos tiene que ver con obligaciones de medio y no de resultado. Y bueno, en la abogacía es eso. El ejercicio profesional demanda una acción de medios y no de resultados. Por eso es que un abogado no puede garantizarle el resultado al cliente porque ese resultado no depende del abogado. Usted puede hacer una defensa técnica magnífica, pero el juez no está de acuerdo y falla en contra. O sea, no tenemos nosotros poder sobre el juez. O sea, siempre en los casos en que la decisión depende de un tercero, nosotros no podemos garantizar una obligación de resultado, tiene que ser de medio. Si es que depende de mí mismo, ¿no es cierto? Si es que eso depende de mí, por ejemplo, si alguien me pide como resultado, eh, me dice, bueno, digamos, el objetivo que usted tiene es entregarme, no sé, a mí normalmente lo que me dicen es, en la parte educativa me pueden plantear una obligación de resultado que es, usted me tiene que entregar un artículo académico hasta tal fecha. Bueno, eso le puedo prometer yo. Sí, yo le entrego el documento hasta tal fecha. Yo puedo comprometerme a eso porque efectivamente depende de mí. Yo o sea, sabré si escribo los sábados, los domingos, si estoy ocupado, si tengo cosas que hacer, yo distribuyo mi tiempo y yo puedo entregar. Pero prometerle a una persona un fallo judicial que tiene que ver ya con la decisión de un juez, que es un tercero que está fuera de nosotros, eso ya no es factible. Y eso es un poco lo que les pasó a ellos. Eso tiene que ver mucho con deontología jurídica y cómo el abogado le plantea las condiciones de, de ejecución de ese proceso de defensa. Eso era evidente, ¿no? Por eso digo, en Colombia, yo creo que ellos no han iniciado, y yo vería que ningún gobierno ha iniciado acciones en ese sentido, porque termina siendo un costo económico elevado la contratación de los peritos y de los abogados y de los expertos y tal, cuando es mucho más sencillo, más objetivo y más directo utilizar los mismos técnicos de la autoridad ambiental, conocen muy bien eso, que van y le colocan ahí un producto químico que disuelve más rápido simplemente el, el, la sustancia contaminante y se arregla todo el problema. Por favor, dígame. Doctor, este tema tal vez pudiera tener algunas dimensiones, me parece. No sé si hasta cierto punto usted, como es entendido en materia ambiental específicamente, entiendo que es su fuerte. Eh, el tema del impacto ambiental termina en muchas veces
derivando en una afectación a los derechos humanos, ¿verdad? No sé si este caso, por ejemplo, en el caso de la contaminación, en donde habían estas aguas de formación, estas aguas sentinas podrían ser. No sé si esto pueda ser derivado por parte del gobierno colombiano o la sociedad civil afectada allá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consiguientemente, pues, en vista de que no existan reparaciones al respecto, derivarlo y someter el caso a la Corte. Tal vez podría jurídicamente ser viable este análisis de esta situación que ocurrió en su momento. Sí, siempre y cuando previamente a acceder a la Corte se hayan agotado las vías nacionales, se haya agotado la vía nacional. Eh, porque en esencia el medio ambiente sano es un derecho humano de tercera generación o de un derecho colectivo. Entonces, particularmente las comunidades colombianas sí pueden iniciar acciones contra el Estado por no, digamos, por no garantizarles el medio ambiente sano. Ahora el tema es, si el gobierno colombiano, y esta es una cuestión que funciona, digamos, de una manera estricta, si el gobierno colombiano toma las medidas necesarias para limpiar la zona, eh, es difícil que una acción jurídica prospere, ¿no? Es igual en el caso ecuatoriano, y eso que nosotros recibimos la contaminación de manera directa. Hemos iniciado ya varias acciones. Yo creo que hay 21 acciones desde el último derrame petrolero del año pasado. 21 acciones, ¿no? Hay algunas familias que ya se han indemnizado de lo que yo he visto. Entiendo que no es la mayoría, entiendo que no son todos, pero ya hay algunas familias con las cuales el proceso ha concluido porque el nivel de daño era grande. Y entonces el Estado no le ha quedado mucho más que hacer que pagar. No ha habido mayor cosa que hacer, pero hay todavía demandas, digamos, acciones de protección que quedaron pendientes. No están en primera instancia, otras han subido, entiendo yo, a la Corte, ya con fallo de primera instancia, pero, pero están pendientes, ¿no? Y son la mayoría. Eh, en Colombia supongo que va, o sea, iríamos por la misma vía, pero siempre hay que recordar que el tema tiene que ver con que para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que agotar la vía interna, porque si es que no se ha agotado la vía interna, lo que va a hacer la Corte es declararse incompetente. Entonces siempre hay que como asegurar eso. O sea, como el abogado de derecho internacional tiene que asegurarse que eh, que la vía nacional se ha agotado. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque nosotros tenemos recursos horizontales, como en el caso de la casación tenemos recursos de hecho, eh, tenemos aclaratorias y cosas que si es que no se agotaron, podría rebotar por parte de la Corte, porque claro, el momento en que eh, se notifica la sentencia, ya sea por la Corte Nacional de Justicia, pues la última instancia, la de casación, el momento en que la Corte ya notifica a las partes con la sentencia, cualquiera de las dos partes tienen opciones a, por ejemplo, aclarar la sentencia, un recurso de hecho sobre un punto en particular. Entonces, si una de las partes acciona eso, eh, que puede ser durante el proceso, o sea, tienen que asegurarse bien de que haya prescrito, si es que no, ninguna de las partes ha iniciado la acción, tienen que asegurarse de que ya hayan prescrito, de que ya no pueden hacer nada más a nivel interno. Pues claro, notifican por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado le pone ahí una aclaración. Entonces, claro, le ponen la aclaración y el momento de revisar el proceso, la Corte Interamericana dice, pero nos falta aquí que aclaren la sentencia, que hagan esto. Yo sé que eso quizás no es tan jurídicamente deseable, porque siempre se debería eh, tener digamos, un manejo más adecuado de los recursos, pero eso hacen, pues, o sea, eso es una cosa que hacen los estados para evadir esa parte de la responsabilidad, sobre todo en casos que están asociados
a torturas o desapariciones forzadas o ese tipo de cosas, dejan ahí el recurso. Entonces, si hay una demanda, le ponen el recurso y ese es una, ya digo, no es quizás una buena estrategia. O sea, debería el Estado, eh, digamos, proseguir el proceso hasta el final y ya en el agotamiento, pues, que sigue el proceso a la corte. Pero en todo caso, si es que eso se da cuando los abogados defensores de derechos humanos tratan de hacer que todos los recursos estén agotados. Y eso, digamos, está en su opción, ¿no? Pues están buscando la reparación de una vulneración de derechos humanos y eso es lo correcto, ¿no? Entonces, me parece que iría por ahí el tema. Se puede hacer, pero como digo, cuando se haya agotado ya el proceso interno. Una vez que ya legalmente no puede hacer nada en el país, ahí sí puede ir a la corte, porque en caso contrario la corte te va a declarar incompetente. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí. No, ya. Ok. Bueno, ese sería, ¿no? Ese sería el tema. Veamos, veamos esta la irrupción número 3 sería, digamos, una tercera cosa que se está, digamos, planteando hoy en día es la aceptación de la existencia de obligaciones para la comunidad internacional en su conjunto. Y estas son básicamente obligaciones erga omnes, ¿ya? Estas obligaciones de erga omnes son correlativas a derechos subjetivos públicos o sin titular, cuyo cumplimiento puede ser exigido por cualquier Estado. Y en conexión con tales obligaciones y con la idea del jus cogens internacional, la constatación de la existencia de ciertos comportamientos ilícitos que por atacar intereses fundamentales de aquella comunidad adquieren especial gravedad. El ejemplo clásico de esto me parece la cuestión de la capa de ozono, ¿no? Ese es el ejemplo súper clásico, porque digamos que el problema que tiene la capa de ozono es que el uso de determinadas elementos contaminantes ambientales hizo que se produzca un agujero, ¿no? Una perforación. Y claro, la función de la capa de ozono es ser un filtro de rayos ultravioletas, es decir, impide el paso directo del rayo ultravioleta hacia la Tierra. Y claro, porque el rayo ultravioleta en contacto con la fauna y la flora y con los seres humanos tiene, digamos, efectos nocivos, ¿no? La exposición constante a rayos ultravioletas está científicamente evidenciado, comprobado de muchos puntos de vista que causa cáncer, ¿no? Eso está asociado con células cancerígenas de la piel. Entonces, claro, ese es un problema y, y ese es un efecto global, es un efecto Ergaones global. Entonces, ahí la idea es, tienen que los países acogerse a un nivel de responsabilidad internacional respecto de los efectos que están causando con el tema del agujero de la capa de ozono. Siempre va a haber esas filtraciones, ¿no? Mientras no se siga reduciendo la emisión de sustancias contaminantes. Y ahí los dos responsables por largo, en comparación al resto, son China y Estados Unidos, o sea, por largo. Eh, claro, no podemos comparar la responsabilidad de países como el Ecuador o Perú o Colombia o Bolivia, es ínfima en relación al aporte de estos otros países. Yo diría de Latinoamérica mismo, o sea, Latinoamérica vista como un todo, el aporte a la contaminación ambiental es ínfimo, es mínimo, porque en realidad en Estados Unidos y en China hay un proceso de utilización de, digamos, de combustión interna que es tan alto, digamos que en muchos casos hasta quintuplica la producción de monóxido de carbono del resto de países que, o sea, por ejemplo, en el caso estadounidense, la producción de gas metano derivado de
las actividades ganaderas es 5 veces más que toda la producción de los 10 países latinoamericanos de Sudamérica. 5 veces más. Le quintuplica. Entonces, en términos de responsabilidad sobre el agujero de tapado, eso no resulta, o sea, no resiste una equiparación de responsabilidad. La responsabilidad de ellos y de China es enorme. Pues están siempre ellos, a veces uno sale más alto, el otro, pero es gigantesca. Entonces, ahí esto es algo que ha erupcionado fuertemente en la manera de ver estos, digamos, este tipo de responsabilidades. Eso es algo que sí, de lo que se está hablando en el derecho internacional, ¿no? Eh, También reconocimiento de la naturaleza de la obligación vulnerada. Ya se me salió. Ya le voy a compartir de nuevo. Es un cuarto punto, tiene que ver con el reconocimiento de la obligación vulnerada, ¿no? En términos internacionales, eh, quizás la naturaleza jurídica de la obligación internacional que ha sido violentada, eh, que no es, digamos, no está asociada a un hecho propiamente ilícito, muchas veces rebasa los límites eh, eh, de la propia responsabilidad internacional, ¿no? Eh, Como digo, muchas veces no tiene que ver con haber vulnerado ningún tipo de norma jurídica internacional, sino con un hecho dañoso que va más allá o que causa daños muy graves, a pesar de no haber sido originalmente una razón internacional que pueda considerarse como hecho ilícito o una acción estatal, un acto unilateral de un Estado que pueda considerarse como ilícita, ¿no? Y eso casi siempre tiene que ver con algunas cuestiones eh, digamos, del ejercicio de la soberanía de un país, pero que puede terminar causando cierto tipo de daños, ¿no? Dentro de esta estructura jurídica. Se me ocurre que gran parte de los ejemplos pueden estar alrededor del derecho humanitario. Eh, yo, de alguna manera, una de las cosas que hemos visto y quizás pueda relacionarse con el ejemplo que planteaba al inicio de la clase el señor Hernández de esta vida masiva de los cubanos, aunque, bueno, ahí no ha habido, digamos que el gobierno americano como que les acogió y más bien en un principio en la década de los setentas y lo que vino después, porque ahora con la administración Trump la cosa ha cambiado, pero casi que era como una normativa interna de Estados Unidos el hecho de que si un cubano topaba suelo americano, tenía como, se establecía como un derecho al reconocimiento eh, de la posibilidad de que viva ahí, ¿no? De manera continua. Pero, pero claro, eso, eh, ahí no hay necesariamente un tema que vulnere algo, ¿no? O sea, no había eso. Pero yo estoy pensando en que, por ejemplo, esta ruta que viene de Marruecos hacia España, por ejemplo, o hacia Italia, que viene sobre todo de los países del norte de África, donde sí han habido cuestiones de vulneraciones de derechos, o ustedes, si hemos visto nosotros, por ejemplo, las fronteras europeas cerradas, ¿no? Que no permiten el ingreso de personas y que les dejan digamos, en el límite territorial del ingreso a la Unión Europea en condiciones digamos, violatorias de sus derechos humanos, en condiciones, digamos, contrarias a lo que debería ser el tema del respeto a sus derechos, eso sí vulnera ciertas obligaciones de carácter humanitario, ¿no? O sea, que los países sí tienen obligaciones de esa índole, ¿no? Cuando las condiciones de la persona que está llegando son condiciones de riesgo o de evidente vulnerabilidad, la normativa internacional asociada a derechos humanos, de derecho humanitario, sí exige que los países les acojan.
por lo menos hasta que puedan recuperarse. Pero esta idea de que no le dejen entrar al barco o que le tengan al barco ahí aislado, eh, o peor aún que haya un, digamos, un hundimiento eh, voluntario, eso sí es una vulneración, ¿no? Entonces, estas cosas han ido cambiando, ¿no? Muchas veces. Originalmente yo tengo el derecho, pleno derecho, de acuerdo a mi soberanía, eh, de no dejarle entrar a nadie a mi país si yo no quiero. O sea, el funcionario consular tiene la facultad y la prerrogativa de impedirle el paso de ingreso a cualquier ciudadano extranjero, por las razones que considere. Ni siquiera es necesario darle explicaciones. Simplemente se le puede negar el ingreso. Y eso no es una violación del derecho internacional en principio. Sin embargo, se ha empezado a pensar que si es que la persona llega en condiciones de vulnerabilidad y no se le permite el acceso, podríamos empezar a hablar de responsabilidades internacionales. Eso significa reconocer el grado de la obligación vulnerada, ¿no? No hay una obligación formal, pero hay una norma ius cogens, que como ustedes saben está por encima de todo el ordenamiento internacional. Entonces, ese es quizás, se me ocurre que puede ser un ejemplo en esa línea, ¿no? Podría ser una estructura que va por esa vía. Este tema del ius cogens. Ese sería un tema. Y finalmente, un quinto punto sería quizás un cambio de óptica en las reivindicaciones de los países en desarrollo, como el caso del Ecuador, que normalmente están plasmadas en las resoluciones que adopta la Organización de Naciones Unidas, que tienen que ver con establecer pautas sobre responsabilidad en materia de inversión extranjera. Y ahí sí tenemos un tema, nosotros tenemos un tema que nosotros podríamos decir que eh, hay que estimar ciertas compensaciones por daños que causan a los intereses extranjeros, ciertas cuestiones asociadas a las expropiaciones, a las nacionalizaciones, pero también a las responsabilidades que los países pueden llegar a tener. Entonces, claro, aquí dentro de esta óptica, consideraciones sobre inversión extranjera. Ya sea. Y este es un caso que sí les voy a contar porque es clásico esto, ¿no? Una de las cosas que nos va a pasar. Consideraciones sobre inversión extranjera. Vean, este es un tema importante. Durante la década de los 70s y 80s operó en el Ecuador el consorcio CPE-Texaco, o sea, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en conjunto con una empresa norteamericana llamada Texaco, operaron la explotación petrolera de toda la Amazonía y, de hecho, la propia refinería de Esmeraldas, eh, desde que se estableció. El presidente Borja, a finales de los 80s, decide que no quiere más intervención extranjera en la explotación de recursos naturales y da por terminados los contratos de concesión con el consorcio. Eso significa que encarga toda la producción petrolera a CEPE, a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, cambiándole de nombre, o más bien dicho, extinguiéndole como persona jurídica y creando una nueva entidad jurídica que va a absorber todos los activos y pasivos del consorcio, a la que le va a llamar Petróleos del Ecuador, Petroecuador, que es lo que tenemos ahora. Y a Texaco pues le va a dar un agradecimiento y le va a dejar que se vaya. Los contratos se cerraron, los contratos se terminaron, acabó todo. Y en los 90s, o sea, ya, digamos, se quedó operando el consorcio
se quedó operando solo Petroecuador y claro, había que terminar de cerrar los contratos. Entonces, durante el gobierno de Sixto Lambayen empieza el proceso de cierre de los contratos ya, o más bien dicho, no empieza, sino termina el proceso de cierre. Y una comisión nombrada por en ese entonces del Ministerio de Energía se va a la Amazonía con la gente de Texaco y hacen una revisión, ¿no? De todos los pozos, de las piscinas, del agua de formación en las piscinas, de cómo está todo, toda la situación en la Amazonía. Y el gobierno del Ecuador dice, ok, todo está bien, todo funciona, perfecto, firmado, todo queda lindo, precioso, hermoso, todo se ha tratado maravillosamente, ambientalmente una maravilla. Firma el Ecuador y listo, nos despedimos como amigos, se va a Texaco, se queda el Ecuador. Pasan 8 años, me parece que en el año 2001, la gente de la Amazonía empieza, o más bien dicho, no es que empieza, sino que eh, es el resultado de este proceso de cerca de 15 años de haber estado expuestos a las aguas de formación, a las piscinas mal cerradas, a los derrames provocados, a todo el proceso contaminante de la Amazonía, forman el llamado Frente de Defensa de la Amazonía y le plantean una demanda en Estados Unidos a Texaco por los daños causados, porque ya sabían que el contacto, por ejemplo, del agua de formación, ya les contaba el caso de Colombia, ¿no? Que era el ejemplo del señor Hernández. Bueno, ya se sabía que había una interrelación entre el consumo de agua que tenga algún residuo de agua de formación, y en la Amazonía eso era muy frecuente, y el cáncer, ¿no? El cáncer, o sea, no solamente, no porque te vayas a tomar el agua, ¿no? Sino porque esa agua sirve para regar los sembríos. Y claro, las plantas absorben todo, todos los nutrientes, y dentro de esos nutrientes están los hidrocarburos aromáticos, de lo que les contaba ahí. Finalmente, de manera indirecta, pero uno termina comiéndose petróleo, o el agua de formación sería lo más correcto. Eso es lo que terminas comiéndote, y esa agua de formación, la acción del cuerpo de uno, pues le provoca cáncer con el paso del tiempo. Entonces lo que ellos tenían era ya un problema súper grave de cáncer, ya habían pasado 15 años, ya estaba apareciendo en varios pobladores, ya se sabía cuál era el problema y tal. Entonces deciden plantear una demanda en Nueva York. Eh, claro, con la ayuda, digamos, de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Con algún tipo de financiamiento, pero finalmente en Nueva York le dicen que no es competencia, porque no es competencia del gobierno eh, americano, porque los daños que están aduciendo no se produjeron allá, sino aquí. Y es verdad, o sea, el proceso tenía que llevarse a cabo en el Ecuador. Finalmente, la empresa, la sucursal de Texaco que causó los daños ambientales estaba domiciliada en el Ecuador, y entonces ustedes saben que normalmente las competencias, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, por lo general, no digo en todos los casos, pero por lo general, se fija por el domicilio del demandado, normalmente, y el domicilio del demandado era la sucursal del Ecuador. Así es que, o el lugar donde se producen los daños, que es lo mismo, no es lo mismo, pero es la forma de fijar las competencias. Bueno, total es que en el 2001 inician la acción judicial en, parece que en Shushufindi, un juzgado de Shushufindi, y el juzgado de Shushufindi finalmente, después de varios años, les resuelve una indemnización de creo que $9.000 millones, $9.500 millones contra Texaco. Y Texaco, que ya no era Texaco porque ya había quebrado y había sido absorbida y comprada por la empresa también estadounidense Chevron, eh, plantea de que ese fallo fue tomado arbitrariamente y con corrupción, ¿no? Que hubo ahí un tema de corrupción, que los jueces ecuatorianos no sirven para nada, y que Texaco tiene un documento firmado. Y entonces ha empezado todo ese proceso, ¿no? Súper complicado. Eh, en ese momento, el presidente Magua, un poquito antes
de la demanda del Frente de Defensa de la Amazonía, había suscrito un tratado de inversiones con Estados Unidos, se había inscrito en el CIADI, que es este Comité Internacional de Arbitraje, y claro, le sometía al Ecuador a procesos de arbitraje. Entonces, como el Ecuador estaba suscrito a esto, Texaco le llevó al Ecuador centro de arbitraje. Y en el centro de arbitraje, claro, hicieron el análisis, dijeron que sí, efectivamente, había sido un tema de corrupción, un tema de que se habían visto vinculados a algunos temas que no eran muy válidos. Lastimosamente fallaron en contra del Ecuador y más bien le sancionaron al Ecuador por el fallo del juez. Sin embargo, eso hoy en día en derecho internacional público se está discutiendo en el sentido de que estas reivindicaciones de los países en desarrollo, en el caso del Ecuador esto ha pasado, contra el nuevo orden económico y, por ejemplo, contra el reconocimiento del medio ambiente sano, han producido pautas sobre responsabilidad en materia de inversión extranjera. Y entonces, aquí lo que nosotros debemos plantearnos es, claro, ahí es difícil que nosotros podamos asumir que Texaco tiene la culpa total de la contaminación amazónica, principalmente porque nosotros en un documento firmado por nosotros mismos, digo, por las autoridades ecuatorianas, nosotros mismos, terminamos diciendo jurídicamente que la cosa estaba bien, que no había problema, cuando sí había problema. Entonces, esto tiene que ver en realidad con una cuestión de inversiones, de inversión extranjera, de dinero, de plasmar en esta situación la estructura jurídica de una reclamación. Y por lo tanto, eh, aunque no se podría decir a ciencia cierta que hubo una vulneración total de una normativa, porque en realidad los procesos sí se cumplieron, al menos la parte formal, no es menos cierto que Texaco causó daños en la Amazonía, que tuvo hechos ilícitos y, y que causaron efectos. Claro, hechos ilícitos en sentido figurado, porque la realidad es que el Ecuador aceptó eso, no puso ninguna resistencia. Entonces sí es como que en materia internacional empezamos a ver que este tipo de cosas que es en la práctica poner la inversión extranjera por delante del bienestar de la gente es algo que está sobre discusión, aun cuando sea legal, ciertamente, sea totalmente legal. Terminar poniendo las cuestiones de la inversión sobre el bienestar humano es algo que empieza a cuestionarse también desde el derecho internacional. No digo que esto esté cambiando y que vaya a cambiar de un día para otro, no, porque no pasa así, la verdad. Pero sí que hemos empezado a hablar y eso ya es un buen inicio, ¿no? Es un buen inicio eh, de qué es lo que finalmente termina ocurriendo. Y bueno, esto es parte de lo que les quería contar, ¿no? Hicimos, finalmente, estamos como un poco solos, hicimos la cosa un poco más veloz y un poco más rápida. Eh, lo único que nosotros deberíamos considerar ya como la parte final es algunas, un par de condiciones que tienen que ver con la parte conceptual, ¿no? Y con eso terminaríamos un poco la clase. Bueno, vamos a ver un poco el concepto. Ya les comparto la pantalla nuevamente. Vamos a ver un poco el concepto y los dos elementos que conforman esto de la responsabilidad internacional y del acto, del hecho ilícito, ¿no? Ok.
Cuando nosotros nos referimos al concepto de un hecho internacionalmente ilícito, ¿cierto? Estamos hablando de que, primero, se trata de una conducta, ¿ya? Hablar de un hecho, yo sé que a veces es un poco difícil el configurar las palabras porque eh, un hecho en la legislación ecuatoriana no tiene ese carácter. Un hecho puede ser un fenómeno natural, por ejemplo, pero en derecho internacional, cuando nosotros hablamos de un hecho, estamos haciendo alusión a una conducta atribuible a un sujeto activo o pasivo de derecho internacional. O sea, yo sé que la definición no es exacta lo que ustedes han escuchado en materia local, porque siempre les pido que haya un reset. No todos los conceptos son parecidos. Quizás esta definición a nivel local, a nivel de normativa ecuatoriana, tiene que ver más con un acto jurídico. Un acto, ese es el tema. Pero en derecho internacional generalmente se le considera un hecho. ¿Por qué? Por una razón muy particular. Es que históricamente los estados son los que producen los estados han sido los únicos sujetos de derecho internacional público y por lo tanto, al ser los únicos sujetos de derecho internacional público, son los únicos que pueden generar estas conductas. Pero el Estado es una entelequia. El Estado no es una persona que tiene conciencia y voluntad, es solo una entelequia. Y el resultado de sus acciones es el resultado de acciones de otros, ¿no? Que configuran esta forma de ver. Entonces, claro, cada decisión que se toma a nivel estatal no puede ser considerada un acto porque un acto es atribuible de manera personal y el Estado no es una persona de carne y hueso, es una persona jurídica, es una persona entelequia. Entonces, en general, las entelequias no pueden tener conductas, no pueden tener conductas, ¿no? No hay conducta. Eh, la conducta está asociada al individuo, al ser humano. Ahí sí, porque él tiene conciencia y voluntad y puede tomar decisiones. El Estado no, el Estado es una entelequia. Entonces, por eso doctrinariamente, teóricamente, nunca se puede hablar en materia de derecho internacional de un acto. Tiene que hablarse de un hecho, de un hecho que deriva del Estado. Por eso es que esta definición. Eh, y cuando nosotros, claro, eh, hablamos, por ejemplo, de un hecho ilícito, ¿no es cierto? Hablamos de evocar una contravención al derecho. Entonces, un hecho ilícito se debe considerar como una contravención al derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de lo ilícito, sabemos que, por ejemplo, en materia penal estamos hablando de un delito, ¿cierto? De un delito. En materia civil estamos hablando de quizás un cuasidelito, quizás de un incumplimiento, eh, quizás normalmente en los requisitos para contratar se habla de objetos y causas ilícitas, por ejemplo. En derecho local es como claro eso, ¿no? Es como claro. En la parte internacional hay toda una normativa. Entonces, por ahí ciertas acciones estatales van a ser consideradas como objeto de responsabilidad, pero por estar contraviniendo el derecho, no por necesariamente ser consideradas como un delito, ¿no? Eh, lo ilícito evoca siempre la idea de una contravención del derecho, aunque en principio, y al igual que ocurre con el orden jurídico evolucionado, se puede distinguir en derecho internacional entre el acto ilícito, que es el que genera responsabilidad para el sujeto que contraviene la norma, y acto inválido, ¿no? Que falta las condiciones requeridas para los efectos jurídicos o para la producción de efectos jurídicos y que por lo tanto genera nulidad, ¿no? Recuerden que, por ejemplo,
y esta es una cosa que pasa frecuentemente en el derecho de los tratados, cuando nosotros analizábamos eso, había esta idea de que se contraviene cierta norma ius cogens, ese tratado, ese acuerdo entre los estados se vuelve nulo. Entonces es un acto inválido, no ilícito, inválido. Se anula el proceso. Entonces es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Hay dos entonces, dos elementos que están relacionados con esto. Ya se me ha he dejado de compartir. Hay dos elementos que están relacionados con esto, ¿no? Con este concepto. Y es que se considera un hecho ilícito en dos, o digamos bajo dos condiciones. La primera, cuando el hecho, diríamos la conducta, es atribuible al Estado. ¿Ya? Esa es la primera cosa. O sea, tiene que ser una actividad que se genera a través del Estado. Y la segunda constituye una vulneración a la normativa internacional. Ese es el tema. Y con eso está, digamos, armado todo el proceso. Preguntas, por favor. Señor Delgado, preguntas. No, profe, ninguna pregunta. Ok, señor Hernández, preguntas, por favor. Ningún autor. Señorita Arteaga, preguntas. No, profesor, ninguna. Ok. Señor Velasco, preguntas. No. Bueno, con esto oficialmente hemos terminado el curso. Chévere porque cumplimos todo creo que es la primera vez que vamos a cumplir todo todo el sílabus. Así es que, bueno, si no hay más preguntas, nosotros, ustedes ya son libres de ahora en más. La gente que, si es que tiene, no sé si hay alguien aquí que está eh, para alguna, eh, para recuperar alguno de los resultados de aprendizaje. La tutoría de recuperación de resultados de aprendizaje será el próximo jueves a las 7 de la mañana. Lo único que yo necesito es que confirmen que van a asistir, si es que alguien tiene pendiente. Las calificaciones para saber si ya las dos anteriores ya las tienen, pero esta me falta solo la participación en clase que corresponde a esta clase que está terminando y esa les daré ya llegar con todo. Las notas también ya las tienen, están en el campus virtual, solo hay que sumar todo. Me falta la nota de participación en clase, esa les pasaré el día domingo ya como para que sepan qué tenemos. De acuerdo al resultado de aprendizaje, haremos la tutoría direccionada a cada uno con sus preguntas y con sus respuestas. Hay que venir leyendo los documentos que se encargan en el campus virtual y hacer preguntas el día jueves próximo, las personas que quedan para ese tema. Eso sería de mi parte. Señor Castillo, ¿qué dice? Señor Delgado, perdón, ¿qué dice? Profe, lo que pasa en mi situación es que yo no he podido rendir las últimas evaluaciones por lo que he tenido la plataforma bloqueada. Entonces yo ahorita estoy solucionando ya eso y quería saber qué posibilidades hay para Eh, poderlas rendir. usted tiene hasta la próxima semana, si es que, o sea, tiene que solucionar. Hay
hay una comunicación respecto o sea, hoy ya ni siquiera le puedo tomar oralmente porque hay una comunicación de la universidad respecto de que ninguna de o sea, todas las evaluaciones que tienen que hacerse a través del sistema, del sistema Moodle, te hagan a través del sistema Moodle. Entonces, ni siquiera es que puedo tomarle exámenes orales como para que complete nota. Así es que sí le toca sí o sí, lamentablemente, eh, solucionar su situación en el transcurso de la semana. Eh, yo lo que le recomendaría es que haga todo lo posible por solucionar el tema, porque caso contrario le tocaría, o sea, hay un momento en que tenemos que pasar las notas, o me parece que es la próxima semana, ya sentar las notas definitivas, y si no tiene calificaciones, ahí se va a quedar, pues tiene que solucionar el problema lo más pronto posible y mandarme, o sea, avisarme que ya está disponible la web por correo electrónico, sí, para que yo en eso normalmente es donde reviso, está pendiente, y con eso ya pueda liberar el tema. Pero mientras no tenga acceso al campus virtual, no hay mucho que yo pueda hacer. O sea, necesita tener ese pues. Listo, profesor. Gracias. Sería el tema. Ok. ¿Alguien más? No, doctor, yo creo que ya estaría todo claro. Bueno, esperaremos el día domingo la nota de actuación pues, para ya perfeccionar todo el cuadro de notas.